Muy bien, bienvenidos doctores a MedClass 302. Soy el doctor Frank Bellodas. Vamos a revisar la asignatura de bioquímica, específicamente el tema de carbohidratos. Entonces aquí es importante empezar con algunas definiciones, algunos términos que a veces pueden causar cierta confusión, pero que es importante aclarar. Entonces vamos a colocar aquí algunas definiciones. Primero, ¿qué es un carbohidrato, no? Se llama la atención este término, carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Entonces, precisamente son compuestos que van a incluir tres elementos químicos muy importantes: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, esa es la base de la estructura de los carbohidratos. Hay carbohidratos pequeños que llamamos carbohidratos simples, ¿sí? Y carbohidratos un poco más grandes que son llamados los carbohidratos complejos, ¿no? Los carbohidratos simples son aquellos que no pueden ser degradados por la hidrólisis del agua, ¿no? Entonces, en los simples tenemos, por ejemplo, a la glucosa, a la fructosa, por ejemplo. En los complejos podríamos tener, por ejemplo, al almidón, ¿no? Al almidón. Muy bien. Ahora, de otro término que seguro pueden haber escuchado, ¿no? Aparte del término de carbohidratos, es el término de monosacárido. Monosacárido. Hay una diferencia, y voy a hacer la corrección acá, ¿no? Entre un carbohidrato simple y un monosacárido. Y es que el monosacárido es un tipo de carbohidrato simple que ya no puede ser roto más o ya no puede ser destruido más por la hidrólisis simple del agua, ¿no? O sea, aquí tendríamos a moléculas mucho más sencillas, como son las que hemos mencionado, ¿no? Glucosa, por ejemplo, vamos a poner glucosa, fructosa, galactosa. Ahora, entonces, ¿qué los diferencia? La combinación de los monosacáridos, que son los llamados, voy a colocar acá, disacáridos, ¿sí? Disacáridos, están unidos por enlaces que se llaman enlaces glucosídicos. O sea, por ejemplo, si yo junto glucosa más glucosa, eso me da maltosa. Si yo junto glucosa más fructosa, eso me da sacarosa. Y por ejemplo, la sacarosa va a ser también un carbohidrato simple. Los disacáridos son también considerados carbohidratos simples. O sea, aquí se incluyen a los que tienen enlaces glucosídicos también. Ya vemos que la diferencia en realidad de los monosacáridos es que los monosacáridos ya no pueden ser degradados por hidrólisis, ¿no? Voy a poner hidrólisis. Acuérdense de eso. Y en los disacáridos también tendríamos la combinación de glucosa con galactosa. Y ahí estaría, por ejemplo, la lactosa. Muy bien. Entonces aquí hemos aclarado otros términos. Hemos aclarado el término de monosacáridos y el término de disacáridos. Entonces tenemos carbohidratos, monosacáridos, disacáridos. Ahora, ¿existen formas más complejas que los disacáridos? Claro que sí. Y ahí estarían los polisacáridos. Entonces, los polisacáridos son múltiples monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Aquí, por ejemplo, estarán el glucógeno, el almidón, el peptidoglucano, por ejemplo, que está en las bacterias, los glucosaminoglucanos que están en la matriz extracelular, por ejemplo, de nuestros tejidos. Todos estos son ejemplos de polisacáridos. Recuerden, tanto los disacáridos como los polisacáridos tienen enlaces glucosídicos.
Muy bien. Entonces acá también tendríamos que aclarar que es un enlace glucosídico. Un enlace glucosídico, como su nombre lo dice, glucosídico, en realidad es un enlace que une un carbohidrato con cualquier otra molécula. Puede ser con otro carbohidrato, por ejemplo, los que hemos mencionado, glucosa, 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 fructosa, pero también puede ser con moléculas distintas, por ejemplo, los carbohidratos con un alcohol, ¿no? Va a seguir llamándose enlace glucosídico. Y es la base de la estructura de los carbohidratos. Muy bien. Ahora, hay dos formas clásicas de este enlace glucosídico. Tenemos el enlace 1,4 alfa glucosídico. Vamos a colocarlo mejor. 1,4 alfa glucosídico, que es el más frecuente, el que vamos a encontrar y el que las enzimas que se encargan de la digestión de los carbohidratos van a romper. Y tenemos el enlace 1,4 beta glucosídico, que este sí es un poco peculiar, porque este enlace no puede ser eh, separado por cualquier enzima. Acá en nuestro cuerpo, la única enzima del cuerpo humano, acuérdense, doctores, la única enzima del cuerpo humano que puede romper los enlaces beta glucosídicos, ¿saben cuál es? Es la lactasa. Entonces, la lactasa es la única enzima que puede romper el enlace beta glucosídico. Por ejemplo, ¿dónde tenemos enlace beta glucosídico? Lo podemos encontrar en la lactosa. Por eso es que si nosotros tenemos deficiencia de lactasa e ingerimos un alimento rico en lactosa, no la vamos a poder digerir. Y si no se digiere, empieza a generar molestias gastrointestinales y aparece la intolerancia a la lactosa. Ahora, por ejemplo, otro carbohidrato que tiene enlaces beta-glucosídicos es, por ejemplo, la celulosa, que está en las plantas, en las células vegetales. Si nosotros ingerimos celulosa, ahí sí no vamos a poder degradar, ¿no? La lactasa ayuda con los enlaces beta de la lactosa, pero la celulosa es un poco más complicada de digerir en ese sentido. Entonces, lo que va a suceder es que nos va a generar también, o no se va a poder digerir y se va a eliminar sin digerirse. Es lo que llamamos, se elimina en forma de fibra, ¿no? De fibra. La misma celulosa se va a eliminar porque no se digiere. Eso es muy importante hablando en términos nutricionales. Recuerden que la bioquímica y la nutrición tienen bastante relación entre sí. Son disciplinas ampliamente conectadas. Muy bien. Entonces, esos son algunos términos que quería aclarar antes de pasar a la digestión y el metabolismo, ¿no? Los carbohidratos, entonces, los carbohidratos que son moléculas con carbono, hidrógeno y oxígeno, los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos y el enlace glucosídico. Muy bien. Entonces luego pasaríamos a ver cómo ocurre este proceso de digestión, sí, digestión de los carbohidratos. Muy bien. Entonces, los carbohidratos, vamos a ver en los alimentos, ¿no? Alimentos. ¿Dónde vamos a encontrar los carbohidratos, no? Por ejemplo, fuentes de carbohidratos. Por ejemplo, en los cereales, en las frutas, azúcar, ¿no? Que consumimos. Entonces son fuentes de carbohidratos. Generalmente, de todos los carbohidratos que nosotros consumimos, se dice que 2/3 aproximado, son o están en forma de almidón, al menos de los alimentos, ¿no? Y solo 1/3 están en la forma de disacáridos. Disacáridos, eso quiere decir que es raro encontrar eh,
en los alimentos de fuentes naturales, obviamente, eh, monosacáridos sueltos, ¿no? Vamos a encontrar más disacáridos y polisacáridos como el almidón, ¿no? Recuerden, el almidón es un polisacárido. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a pasar eso al proceso de digestión? Vamos a ver. Digestión. El objetivo de la digestión de los carbohidratos es llegar a formar monosacáridos. O sea, la molécula más simple posible, ¿no? De los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los monosacáridos van a ser absorbidos, se absorben directamente por los enterocitos. Entonces, los enterocitos los absorben directamente. Ya no hay que hacer mayor complejidad ahí, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a los monosacáridos. Y por eso es que los polisacáridos tienen que romperse, ¿no? Los polisacáridos tienen que romperse, tienen que degradarse, sobre todo en los enlaces alfa, ¿sí? Y dijimos que la lactosa es la única que puede romper los enlaces beta, ¿sí? Pero sobre todo los enlaces alfa-glucosídeo. Muy bien, entonces, ¿qué enzimas, ¿no? ¿Qué enzimas se van a encargar de esto? Por ejemplo, tendríamos a la alfa amilasa. ¿Dónde vamos a encontrar a la alfa amilasa? La encontramos, por ejemplo, en la saliva. También la secreta el páncreas. Recuerden que el páncreas secreta amilasa, lipasa, tritasa, ¿no? Todo, en este caso, amilasa pancreática, ¿no? En el páncreas. El páncreas la secreta al intestino, ¿no? Recuerden que el conducto pancreático desemboca en la segunda porción del duodeno. La saliva vendría a estar producida por las glándulas salivales, ¿no? Tanto mayores como menores, ¿no? Muy bien. Entonces, esta alfa amilasa va a actuar, ¿sí? Y va a degradar, en este caso, a los polisacáridos. Y los polisacáridos, vamos a ponerlo mejor acá, ¿qué va a hacer la alfa amilasa con los polisacáridos? Los polisacáridos van a transformarse, por ejemplo, en moléculas menos complejas, que vendrían a ser la maltosa, por ejemplo, ¿no? Vendrían a ser la isomaltosa, por ejemplo, la maltotriosa, entre otros, ¿no? Principalmente esto. Entonces, lo que va a hacer es que su digestión va a ser mucho más sencilla. Entonces, estamos entendiendo que la digestión de los carbohidratos empieza desde la cavidad oral. Eso es con la alfa amilasa, ¿no? Ya en la cavidad oral. Y luego cuando llegamos en este caso, a las microvellosidades del intestino delgado, aparecen otras enzimas más. Por ejemplo, aquí aparece la lactasa. Entonces, la lactasa que la encontramos, dijimos, en las microvellosidades intestinales, ¿no? Me ponen microvellosidades del intestino delgado. ¿De qué se encarga la lactasa? Dijimos, va a transformar la lactosa, rompe su enlace beta y la transforma en dos monosacáridos, en galactosa y en glucosa. Muy bien. Entonces, ya al tener dos monosacáridos, dijimos, eso es fácilmente absorbible por los enterocitos. Muy bien. Ahora, ¿qué otras enzimas tenemos? Por ejemplo, tenemos eh, en este caso será la sacarasa y la isomaltasa, por ejemplo. Entonces, lo que va a degradar es la sacarosa, la isomaltosa, por ejemplo. Estas enzimas están en las microvellosidades del intestino delgado, ¿no? Acá no se escribió bien, pero intestino delgado. Microvellosidades del intestino delgado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a degradar?
va a degradar la maltosa, también va a degradar, ¿no?, la isomaltosa, que habíamos mencionado en un inicio, que eran ya lo que quedaba de la acción de la alfamilasa, y los va a transformar en glucosa más glucosa, o sea, monosacáridos. Va a transformar, por ejemplo, la maltotriosa, que no es nada más ni nada menos que 3 moléculas de glucosa. Por eso es triosa. O sea, en glucosa, más glucosa que puede ser absorbida. Y vamos a ver que a la sacarosa la va a transformar en glucosa más fructosa. Recuerden que es un disacárido. Y ya está. Lo hemos reducido a monosacáridos que pueden ser rápidamente absorbidos. Entonces, eso es lo que hace esta enzima. Bueno, estas enzimas, ¿no? La sacarasa y la isomaltasa. Y vamos a tener también otro grupo de enzimas, ¿no?, por ejemplo acá, que están también en las microvellosidades intestinales, como son, por ejemplo, la maltasa y la glucoamilasa. También están presentes en las microvellosidades del intestino delgado. Y lo que van a hacer es degradar todo hacia la glucosa. O sea, por ejemplo, los polisacarios, los oligosacáridos que habíamos mencionado, los disacáridos, todo tratar de reducirlo nuevamente a glucosa. Recuerden que siempre y cuando sean carbohidratos con enlaces alfa, ¿no? Con enlaces alfa. Entonces, aquí se va a transformar en glucosa, que nuevamente va a poder ser absorbido por los enterocitos. Y esas serían las enzimas importantes. Ahora, nosotros tenemos mucha lactasa y sobre todo es más abundante la lactasa en las etapas más tempranas de nuestra vida. O sea, cuando nosotros recibimos la leche materna de nuestras madres. Entonces, la producción de lactasa cae generalmente cuando se acaba la etapa de la lactancia materna. De ahí que haya mucha tasa o mucha incidencia de intolerancia a la lactosa, ¿no? Porque es fisiológico que cada vez haya mayor disminución de la lactasa después de terminar con la lactancia materna, ¿no? Y es bastante frecuente encontrar pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿no? Muy bien. Eso desde el punto de vista de la digestión. Entonces hemos visto algunas definiciones, hemos visto la digestión, cómo llegan a ser carbohidratos simples, o sea, monosacáridos más pequeños, y vamos a ver ahora el metabolismo. Metabolismo. Muy bien. Entonces, para hablar del metabolismo, sí, vamos a hablar de los principales monosacáridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la glucosa, sí, la glucosa normalmente va a ser degradada por un proceso que se llama glucólisis, ¿no? Que es transformar una molécula de glucosa en dos piruvatos, con 3 carbonos cada uno, ¿no? 2 piruvatos. Ese es el proceso de glucólisis, ¿sí? Si nosotros queremos hacer lo contrario, o sea, sintetizar glucosa a partir de otras moléculas, se puede hacer, ¿sí? Y esto, por ejemplo, puede ser a partir de piruvatos. Es un proceso que se llama formación de nueva glucosa. Se llama gluconeogénesis. Muy bien. Muy relacionado también con la glucosa es la formación de glucógeno.
El glucógeno es un polisacárido ramificado por los tipos de enlaces que tiene, que es la forma más frecuente de almacenar la glucosa. Entonces, si nosotros convertimos una molécula de glucosa en este caso, glucógeno, ¿no? Que es un polisacárido muy ramificado, glucógeno, ¿cómo se llama esto? Estoy formando glucógeno. Entonces el proceso se llama glucogenogénesis. Y si yo hago lo opuesto, si yo transformo glucógeno en glucosa, esto se llama glucogenolisis, porque es destrucción, lisis, glucogenólisis o glucogenólisis. Muy bien, entonces eso es lo que sucede para degradar el glucógeno. Ya los detalles de la glucólisis, por ejemplo, que es la principal ruta metabólica que va a seguir la glucosa, eh, lo pueden revisar. No tenemos un video sobre glucólisis, entonces vamos a aprovechar ahora en hablar un poco más sobre los otros monosacáridos. Por ejemplo, la galactosa, ¿no? Entonces vamos a ver la galactosa. ¿Cómo es el metabolismo de la galactosa? La galactosa, sí, lo que va a pasar es que la galactosa va a unirse, va a utilizarse ATP, ¿no? Se va a formar ADP, se une con un grupo fosfato, entonces la enzima que participa aquí es, como le está agregando un grupo fosfato, se llama una enzima quinasa, entonces se llama galactoquinasa y permite formar galactosa 1 fosfato. Luego esa galactosa 1 fosfato va a sufrir otra transformación. Aquí, ¿quién se le va a unir a la galactosa 1 fosfato? Se le va a unir una molécula llamada la UDP glucosa. Por eso es que la enzima que participa acá es una enzima llamada la galactosa, vamos a ponerlo así, galactosa 1 fosfato, uridil, porque eso significa UDP, uridil fosfato significa, aquí sería uridil transferasa, transfiere el grupo uridil. ¿Qué va a suceder entonces? Va a suceder que la galactosa 1 fosfato se vuelve glucosa 1 fosfato que tranquilamente puede entrar a la glucólisis. ¿Y qué pasó? Glucosa 1 fosfato, pero también se forma el UDP. ¿Con quién se va? Se va con la galactosa. ¿Sí? UDP se va con la galactosa. Este UDP galactosa puede ser transformado en UDP glucosa nuevamente por una enzima que se llama la UDP galactosa 4 epimerasa. Y así es como se perpetúa el metabolismo de la glucosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si un paciente no tuviera la galactosa 1 fosfato uridiltransferasa? No podría metabolizar la galactosa, no la podría utilizar. Entonces, se acumularía la galactosa, se acumularía, por ejemplo, la misma lactosa, que es un disacárido que la contiene. Por eso es que la indicación aquí sería quitar de la dieta, en este paciente, la galactosa y la lactosa, ¿no? Entonces, aplicación clínica. Vamos a colocar acá de otro color. Aplicación clínica. La deficiencia de esta enzima, ¿no?, se conoce como la galactosemia clásica. Galactosemia. La deficiencia se llama galactosemia clásica. Y hay que retirar tanto la galactosa como la lactosa de la dieta, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? La fructosa.
¿no? Entonces, galactosa, y aquí tendríamos a la fructosa. Entonces, la fructosa, ¿cómo es metabolizada? ¿No? La fructosa va a ser algo parecido, va a adquirir un grupo fosfato, o sea, va a volverse fructosa 1-fosfato, gracias a que hubo utilización de ATP. Y esto pasa a ser ADP. Enzima que lo hace también es una quinasa y se llama la fructoquinasa. Muy bien. Luego, esta fructosa 1-fosfato se va a partir. Se va a partir en dos moléculas de 3 carbonos, ¿sí? Que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Gliceraldehído. La enzima que hace esto, la enzima que hace esto, es la aldolasa B. Muy bien. Ahora, la dihidroxiacetona fosfato en realidad tranquilamente podría entrar por sí misma a la glucólisis. Recordemos que en la glucólisis hay un paso que tiene dihidroxiacetona fosfato. Ahora, también puede transformarse en gliceraldehído, gliceraldehído 3-fosfato. Así como este gliceraldehído al que se le puede agregar ATP, en este caso ATP, que se vuelve ADP, y se forma también gliceraldehído 3-fosfato. Porque el gliceraldehído 3-fosfato, también si recordamos, puede ir directamente a la, vamos a borrar esto mejor, puede ir directamente a la glucólisis. Vamos a colocarlo así. Puede ir directamente a la glucólisis. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si hay deficiencia, por ejemplo, de alguna de estas enzimas? Vamos a imaginar la aldolasa B. Si hubiera deficiencia de la aldolasa B, aplicación clínica, deficiencia de la aldolasa B. Esto es lo que se llama, en este caso, deficiencia de la aldolasa B, es la intolerancia hereditaria a la fructosa, ¿no? Intolerancia hereditaria a la fructosa. Entonces, ¿qué hay que quitar de la alimentación? Hay que quitar la fructosa, hay que quitar la sacarosa. Aquí, ¿qué había que quitar? Hay que quitar la galactosa y hay que quitar la lactosa. Muy bien. Esa vendría a ser la aplicación clínica. Muy bien. Y eso sería en relación con el metabolismo de bueno, la parte de metabolismo de los carbohidratos, específicamente la galactosa y la fructosa, que son monosacáridos, ¿no? Como les mencionaba, la glucólisis es tratada aparte en otro video que lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Tenemos con mayor profundidad el tema de glucólisis. Muy bien, vamos a detener la grabación.